Hola a todos, bienvenidos al noveno tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo los operadores de asignación. Ya vimos en el tutorial número 7 cómo asignar variables, cómo eran las variables y cómo se inicializaban. Hoy vamos a estar viendo cómo asignarle un valor de otra manera. Anteriormente lo que hacíamos era poner el nombre de una variable, el signo igual, que era el símbolo de asignación, el operador de asignación, y luego le poníamos un valor a dicha variable. Ahora lo que vamos a estar haciendo es, vamos a crear un ejemplo, int número, que va a ser nuestra variable, y lo que vamos a hacer es poner el nombre de la variable, el operador de asignación, pero ahora en vez de poner un valor literal, vamos a poner una expresión. Como puede ser, por ejemplo, una operación matemática. 45 por 2, por ejemplo. Y de esta forma lo que va a suceder es, se va a resolver esta expresión, esta operación matemática, y el resultado de la expresión se va a asignar en la variable número. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir dicha variable, el valor de la variable es, y vamos a poner número, y ahora vamos a ejecutar, y van a ver que el valor de la variable es 90. Entonces, como dijimos, podemos utilizar expresiones cuyo resultado luego se va a almacenar en la variable. Y hablando de esto, les quería explicar una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con tipo de datos flotantes de precisión simple, como puede ser 45.5 por 2.35, lo que va a suceder obviamente es, se va a resolver esta expresión. Y como estamos trabajando con números flotantes, números de precisión simple, el resultado también va a ser un tipo de dato flotante. Pero como número es una variable de tipo entero, lo que va a pasar es, se va a forzar a la parte derecha de la asignación, es decir, el resultado que nos dé esta multiplicación, se la va a forzar a convertirse en un entero, para poder luego asignarse al valor de la variable número. Y esto es lo que se denomina coerción, como la parte derecha se ve forzada a convertirse al tipo de dato de la parte izquierda de una asignación. Entonces en este caso lo que va a suceder es lo siguiente: si imprimimos este valor, van a ver que dice 106 en vez de decir 106.925, ya que al forzarlo a convertirse en un número entero, perdió toda la información que estaba luego del punto decimal, es decir, se perdieron los decimales. Y lo que está pasando acá es que estamos cometiendo un error. Estamos haciendo menos impreciso el número. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hacen cuentas, cuando hacen asignaciones. Tienen que ver que el tipo de dato que está a la derecha coincida con el tipo de dato a la izquierda y no se vaya a perder ninguna información. Bien, ahora vamos a pasar a otra cosa, que son las variaciones en la asignación. Vamos a tener, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos una variable número que va a tener el valor 40 y ahora lo que queremos hacer es sumarle a esa variable 5 unidades. Entonces lo que vamos a hacer, número igual a número más 5. Es decir, estamos tomando el valor de la variable número, que es 40, le sumamos 5, el resultado nos da 45 y lo volvemos a asignar a la variable número, es decir, lo estamos reemplazando por el valor 40. Entonces número, luego de esto, va a valer 45. Como ven, el valor de la variable es 45. Bien, como esto es muy común en la programación, podemos utilizar un atajo, que son las variaciones en la asignación. En vez de sumar de esta manera, utilizando la misma variable y sumándole 5 y luego asignándola a dicha variable, podemos utilizar lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a poner más igual, es decir, cambiamos el símbolo de asignación por el más igual y ahora sí ponemos el valor 5. Y de esta forma lo que estamos haciendo es tomando el valor de la variable número y le sumamos 5 directamente. Entonces si ejecutamos van a ver que el valor de la variable sigue siendo 45. Y el valor de aquí obviamente lo podemos cambiar por cualquier número y también podemos cambiar la operación que queremos realizar. Si le queremos restar 5, van a ver que el valor de la variable ahora es 35. Podemos también multiplicar y también dividir.
Y finalmente lo que le quería mostrar es los operadores de prefijo y los operadores de postfijo. ¿Para qué sirven estos operadores? Nos van a servir para realizar contadores, que también es algo muy común en la programación. Por ejemplo, nosotros tenemos un contador que se va a inicializar en 10, por ejemplo. Hagan de cuenta que es un contador de turnos en un local. Lo que queremos hacer es sumarle una unidad cada vez que pasamos por una parte del programa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner más contador. Y de esta forma lo que estamos haciendo es sumarle una unidad a la variable contador. Entonces vamos a cambiar acá int contador. Faltó acá también cambiarlo. Ejecutamos y van a ver que el valor de la variable es 11. Es decir, que le sumamos una unidad a la variable contador. Y esto se denomina el operador de prefijo. Es decir, primero le suma una unidad a la variable y luego la utiliza. Y la otra forma, el otro operador, es el operador de postfijo, que se pone el símbolo más después de la variable. Y lo que va a hacer esto es primero utilizar la variable contador y luego sumarle una unidad. Vamos a ver esto en un ejemplo más claro. Vamos a ponerlo aquí al operador de prefijo, más contador. Es decir, que primero sumamos y luego utilizamos. Y si ejecutamos el programa vemos que el valor de la variable es 11. Y en cambio, si utilizamos el operador de postfijo, lo que va a suceder es lo siguiente. Ponemos más. Y ahora sí ejecutamos el programa y van a ver que el valor de la variable es 10. Ya que primero utilizamos la variable contador, la imprimimos por pantalla y luego recién le suma una unidad. Es decir, luego de que se haya imprimido por pantalla el valor de la variable es 10, contador va a valer 11. Obviamente también podemos utilizar el operador de decremento para decrementar una unidad el valor de la variable contador y también podemos utilizarlo como prefijo, obviamente. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.